Acá una legisladora y querida amiga también, Natalia Arias. Saludamos a todos, estamos en I99 FM 98.9, puede ver y escuchar en nuestras plataformas, @Radio I99, en todas, en Facebook, YouTube Live, Facebook Live, en todas. Y en CNT Plus, como I99, vaya a la aplicación, pone I99, nos puede ver en todo el mundo, en la misma. Y escucharnos en el 98.9. Gracias por sus mensajes. No he podido leerlos todos, han estado las entrevistas intensas. Vamos a tener, creo, una muy interesante, pero con Natalia Arias, legisladora y querida amiga. Pero ¿qué le parece, abogados? Abrimos el espacio. Con mucho gusto. Diga, desarrollar una empresa en cualquier ámbito o industria tiene sus riesgos y por eso es importante estar respaldado por una aseguradora como Ecuatoriano Suiza, que protege los sueños y proyectos de ecuatorianos. Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza, 68 años respaldando sus sueños. Y descubre una nueva forma de vivir on the Hills, una comunidad colorida, verde, sostenible y segura, ubicada en el Puerto Santana. Más de 20 áreas comunales pensadas para consentirte y unos amenities espectaculares, cine, lugar para las mascotitas, bolera, bueno, tantas más, departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios y locales comerciales. Conoce más de este nuevo proyecto inmobiliario en thehills.com, un proyecto de Uribe Schwarzkopf. Cerramos el espacio de las menciones publicitarias. Mire esa expresión de la multitud en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires con la llegada con el obelisco de la selección, en la avenida 9 de Julio, la calle Cerrito y la calle Carlos Peregrini, del lado izquierdo y derecho. Muy bien. Perfectamente. Ok, vamos a comenzar esta entrevista con Natalia Arias. Arranca Jaime Velázquez, luego Ramiro y venimos Bolo y yo para conversar con nuestra querida amiga y legisladora. Asambleísta, buenos días, la verdad, placer tenerla por acá. Y la primera pregunta que nace, los últimos acontecimientos en la Asamblea Nacional. Y el primer hecho es, no se posesionó el superintendente de bancos, el señor Héctor Romero. Roberto Romero. Y pues obviamente no se tiene claro, inclusive las expresiones del ministro de gobierno, Francisco Jiménez, decía, está estancada esa posesión. ¿Cómo lo ven ustedes de la bancada de gobierno? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio, siempre contenta de poder compartir con mis amigos de I99. Igualmente. El último día, antes de entrar en este receso legislativo, efectivamente debían realizarse dos debates sumamente importantes. El primero de ellos es el relacionado a reformas varias a cuerpos legales relacionados con la seguridad, incluido ahí, importante mencionarlo, la propuesta original del Ejecutivo. Recordemos que el Ejecutivo pues envió un proyecto de ley en el primer trimestre del año en materia de seguridad relacionado con sobre todo con la coordinación interinstitucional. Una parte de eso se abordó en la ley del uso progresivo de la fuerza y el resto debía debatirse ahora. Ha tomado varios meses, en realidad, poder enviar el informe para el segundo debate, pero era necesario, toda vez que son temas que necesitan, en este caso, pues ser analizados debidamente. Se ha tomado algunos meses en ese sentido. Y debía agotarse antes de que entráramos en un receso que ya estaba definido desde hace varios días. Es decir, perfectamente podría haberse incluso convocado un poco antes. Pero bueno, se hace el domingo, nos presentamos el domingo. ¿Y cuál fue la situación que se presentó en ese momento? Que como en la tarde, noche, ya para las 8 mejor dicho, estaba convocada la sesión en la que debió haberse posesionado al señor Romero como nuevo superintendente, pues ese fue el llanto de ese día, porque lo que vimos los ecuatorianos en la asamblea fue una pataleta de parte de los colegas asambleístas que no se presentaron en ese momento y que no les importó que en el camino no dejaran sesionar también para los temas de seguridad. Luego los he de ver por ahí levantando la mano, llorando, cuando se trate de levantar pues algún tipo de observación sobre, en este caso, las acciones del Ejecutivo. El Ejecutivo está caminando por su lado en materia de seguridad y ha cumplido con los tiempos, en este caso, para la toma de acciones. Presentó en el primer trimestre las reformas propuestas por su lado. Presentó ya también la reforma parcial para contar con las Fuerzas Armadas y también, por supuesto, en apoyo a la policía. Y de la misma forma, pues, se encuentra trabajando en fortalecer tanto pues la Policía Nacional como la SNAI y el resto de instituciones que tienen relación con la seguridad
y por supuesto también con la privación de la libertad para quienes han delinquido. Entonces, esto es parte de lo que estamos viendo en este momento. Ellos pueden ahora haber aprovechado que entrábamos en el receso. Sin embargo, eventualmente vamos a regresar. De hecho, pues el día 3 ya, en este caso, sesionar nuevamente y tendrán que sentarse porque no pueden seguirse ausentando y dejando sin quórum sesiones que en este caso pues tengan la naturaleza del cumplimiento de una sentencia. Ahora, el no cumplir esa sentencia trae consecuencias. Sin duda. Y esas consecuencias serán para Desacato. Es un desacato. Y supuestamente, lo que tengo entendido, cuando usted desacata como funcionario público una orden de un juez, puede ser destituido. Exactamente, eso es una disposición de autoridad competente en este caso, al punto que de hecho, a regañadientes, pero lo hizo el presidente Saquicela, como cabeza en este momento de la institución, convocó. Entonces, recordemos en realidad pues que esto es parte de lo que en este momento se quiere también corregir cuando se trata de los temas de la consulta popular, que también sería sumamente importante interesante, tratarlo. exacto, Así es. discutirlo en este caso. Y se da también la misma semana en la que no les quedó de otra que remitir las reformas para que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, en este caso, con la Policía Nacional, puedan ser complementario ese trabajo al de la Policía Nacional, en la misma comisión que ya existía para el efecto, que de hecho pues también no se conoce, no se llegó a discutir públicamente, pero muchos pretendían que en este caso sea otra comisión quien trate eso. Imagínense ustedes. Natalie, le voy a hacer esta última pregunta de mi lado. Es esta pugna de poderes que queda, digamos, a la imagen pública de esta asamblea que para muchos ya no nos representa. Realmente es una pugna de poderes. No hay forma de hacerle recapacitar al presidente de la asamblea o a los asambleístas que están por un interés particular y no del interés del Ecuador. O sea, no sé si es que existan esas reuniones donde se reflexione lo que están haciendo. Sí, son 137 asambleístas, 137 voluntades, una sola institución, por supuesto, que es la que lamentablemente tienen que enfrentar como institución, en este caso, pues, al formar parte de ella, tengo que decirlo en esos términos, los reveses que provocan otras bancadas o que provocan otros asambleístas, o esta vergüenza que hacen pasar en este momento porque le dan la espalda al debate de los temas de seguridad, porque resulta que ese día no querían posesionar a quien en este caso pues ya había sido definido como una autoridad de control. Entonces, ahí hay mucho que discutir. Ahora que estamos ya prácticamente a semanas de una nueva elección, es importante también, todos los que nos dedicamos a la representación política, hemos tomado un compromiso con los ecuatorianos, debemos hacer pedagogía con estos temas. Si en este instante no se sienten los ecuatorianos representados por esa institución, entonces vale la pena insistir en que sean los perfiles más adecuados los que lleguen a las curules. De otra forma, vamos a continuar con estos problemas en el largo plazo. Eso con respecto pues a las decisiones de un poco más adelante. Sin embargo, ahora mismo ya tenemos la situación en manos, por lo tanto hay que insistir y hay que seguir denunciando este tipo de actitudes que dejan no solamente en vergüenza, sino también que nos hablan de una suerte de inacción por parte de la Asamblea Nacional. Y hay que insistir, yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho para poder llamar la atención, para poder levantar la voz en este caso y reclamar a quienes han hecho comentarios vergonzosos en este momento con respecto a qué es más importante, si un partido de fútbol que obviamente es de alcance mundial o la sesión para la que ya tenían conocimiento pues que existía y debieron haber tomado en serio. Clarísimo, Natalie. Ramiro, adelante. Buenos días, Natalie. Muy buenos días, ¿cómo está? Vamos a tener otro punto de vista. Cuando en una sesión previa se emitió una resolución de la Asamblea con 86 votos ratificando la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, fue una medición de fuerzas. Fue decir, aquí tengo 86 votos. No fue la resolución, fue una medición de fuerzas. El día domingo no es que fue el partido de fútbol, fue una medición de fuerzas y una elección al presidente Saquicela diciéndole, vea señor, usted está ahí con nuestros votos y con nuestros votos deja de estar ahí.
O sea, para mí el tema está clarísimo, mi lectura no es pedagogía política ni nada. Esto es estrictamente aritmética política. Y el gobierno no tiene los votos y la oposición, que hoy el señor Saquicela está más cerca del Ejecutivo que de quienes lo sentaron ahí, también es otra realidad. Es un nuevo juego político dentro del escenario de la Asamblea Nacional. Y en este mover de frutas, la figura de si se posesiona un superintendente de banco o se aprueba una ley pasa a segundo plano. Lo más probable es que con esta aritmética política el señor Saquicela, si no endereza el camino como quieren los votos que lo sentaron hoy, salga de ese puesto. ¿No lo ve usted así? Estimado Ramiro, dos consideraciones al respecto. Yo tengo que insistir en la parte de pedagogía. Tengo que insistir en esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros nos referimos a la ciudadanía como el mandante. Es decir, en este instante puede ser muy presidente de la Asamblea Nacional, muy miembro del Consejo de Administración Legislativa, muy asambleísta nacional o muy asambleísta provincial. A la final todos somos sujetos del escrutinio de los ciudadanos. Es decir, si un ciudadano o un grupo de ciudadanos en este momento insiste vehementemente en que no se le representa con este tipo de actitudes y lo reclama a viva voz como le corresponde, como le asiste el derecho de participación política, es decir, permanentemente estar expuesto al control de los ciudadanos. En este caso, pues, bien se pueden recoger esas actitudes. Por eso es importante que esta entrevista nos permita realmente llegar a quienes... Natalie, mientras el único requisito... Permítame terminar. En este caso, más de una vez los he visto pasar de claro a oscuro, pasar de arriba a abajo en posiciones. ¿Por qué? Porque la presión ciudadana les ha torcido el brazo. Y ahí es donde cambian las cosas. En este momento podemos hablar de si Saquicela, de si Torres, de si Holguín, de si Arias, de lo que nos pueda dar la gana en este instante. Pero la presión ciudadana la he visto ejercer y, como les puedo asegurar, torcer brazos completamente en el instante en el que la ciudadanía se organiza y reclama sobre temas. Todo depende en este momento, esa posición de la que estamos hablando en este instante, todo depende de si en realidad cumplimos con esta parte de informar cuál es el alcance de no tomar el camino adecuado en este sentido y además insistir en este punto para que los asambleístas pues se ordenen. Mire, no hay de otra forma. Mientras el único requisito para ser asambleísta sea ser ecuatoriano, tener determinada edad, olvídense, vamos a tener lo que tenemos. Hay que poner un sedazo para que no llegue cualquiera a ser asambleísta. Así y eso es. Exigir a los partidos políticos de que tampoco no nos pongan a escoger entre cualquiera. Primera cosa. Y segunda cosa, ya pasó pues en el pasado que la señora Yori no convocaba a asamblea a reunión del Congreso, del Pleno, para que no la vote. O sea, ahora igual le están haciendo la inversa. El señor se la convoca y no le van a dar coro hasta que enderece o se vaya. Y es lo que va a pasar si no lo ven clarito como lo están dibujando y se están perdiendo en el bosque de la maraña política. Faltan solo 5 meses en este momento, menos de hecho, para que se cambien las autoridades. Entonces, este es el punto realmente para insistir con la ciudadanía. A la final, todo el mundo en la Asamblea Nacional, todos los asambleístas están pendientes de lo que les va a decir la ciudadanía, independientemente de lo que en ese instante piensen o quieran actuar. Si la presión ciudadana es suficiente, yo le aseguro que cambian de posición y enderezan. Eduardo. Sí, yo la escucho, ¿no? Natalie, y hemos hablado muchas veces. Y de verdad, ya todos sabemos que es una asamblea que tiene 96% de no aceptación, o sea, con 4% de aceptación. Y pues yo rescato que sí hay gente que, como usted, que trata de hacer las cosas bien, y hay otras personas más también, no solamente. Pero finalmente el asunto es que cuando pasó lo que pasó en Perú, a mí me llamó mucha gente a decirme, oye, deberían ser lo mismo en el Ecuador. Y yo les dije, pero no hablen barbaridades, pero que no hablen estupideces, perdónenme la grosería, pero es que es una barbaridad. El problema es que no puede haber una democracia real si no existe una asamblea.
Y por supuesto que siempre tontos vienen y dicen, y Nebo tenía una buena frase que decía, tontos con iniciativa, dice, pero así es aquí, y así debería ser. ¿Cómo debe ser así? ¿De qué me están hablando? Se elige una asamblea. El problema es que se elige, ay, pues Natalia Arias, se elige Hay dos partes por en cualquiera. este caso. Y ahí no solamente tiene que ver la gente, sino también los dueños de los partidos que ponen a cualquiera, que quieren que sea obedientes a ciegas y no deliberantes. Entonces, pero ¿cómo le hacemos entender eso a la gente? Ahora tenemos la oportunidad. Ahora en febrero tenemos la oportunidad los ecuatorianos, porque una de las preguntas de la consulta, estimado Eduardo, es justamente esa. ¿Cómo lograr? El fondo de esa pregunta dentro de la consulta es lograr realmente que esos partidos dejen de ser cada vez menos de alquiler y sean realmente instituciones que aporten a la democracia. Pero si nosotros contamos por cientos en este momento los partidos, y no es imposible pues que un Consejo Nacional Electoral esté pendiente de 200 instituciones de cada una, en este caso pues los movimientos y decisiones que vayan tomando cada uno de estos partidos políticos. Peor sea aún si son locales, pequeñitos, y básicamente pues se prestan, y hay que decirlo lamentablemente en esos términos, solo para el alquiler, para cada elección. Entonces, por supuesto, pues que no se está construyendo con eso realmente el largo plazo. Entonces, ahora esta es una oportunidad. Hay que poner mucha atención y hay que hacer, yo insisto en este punto porque realmente por respeto a la ciudadanía creo que deben estar cada vez mejor informados para poder tomar las decisiones. Por eso insisto mucho en esta parte pedagógica. Para mí no se puede disociar de la rendición de cuentas, de la transparencia y de la necesidad, en este caso, de informar adecuadamente, involucrar a la ciudadanía en la toma de las decisiones. La consulta nos permite, en ese sentido, hacer una mejora sustancial de fondo, en este caso, con respecto a la calidad de los partidos políticos. Porque cuando se reduzca la cantidad, entonces vamos a poder trabajar de manera mucho más directa con el Consejo Nacional Electoral, con las organizaciones que nos acompañan en fortalecimiento de los partidos políticos, etcétera. Y por supuesto, pues también los ciudadanos van a poder estar mucho más enterados de qué es lo que sucede al interior de estas organizaciones. Conversando con la asambleísta Natalia Arias, además de las barbaridades de los últimos 2-3 días de la asamblea, de las autoridades y de la mayoría, no acepta, no tomar en cuenta la ley de seguridad, que era tan importante. Explíquele usted lo que significa, por favor, lo hemos dicho nosotros para el Ecuador, o que hubiera significado para la sociedad, no para el Ecuador, para la sociedad, ya haber aprobado esa ley. Tendríamos una mayor calidad de la coordinación interinstitucional ya en este momento entre las distintas instituciones, porque esto no es un trabajo que de hecho lidera el Ejecutivo, le corresponde porque tiene la responsabilidad frente a la ciudadanía, la responsabilidad constitucional, pero es un trabajo que tiene que ver con todas las funciones del Estado, porque la justicia es igual de responsable y por supuesto también la Asamblea Nacional en este caso y el resto de las instituciones en ese sentido. Por eso era importante este proyecto, esa es parte realmente fundamental del proyecto que lamentablemente todavía no se ha debatido en la Asamblea Nacional. Sin embargo, insisto sobre este punto, pues llegará el 3 de enero y retomaremos actividades inmediatamente de manera que esto se pueda evacuar. ¿No le parece a usted, mi querida asambleísta Natalia Arias, que debemos tener una idea, una perspectiva? Yo coincido, no hay un ecuatoriano que piense bien que no esté en favor de la consulta popular. Estamos clarísimos. No se trata el gobierno es una circunstancia, es el Ecuador, el bien del Ecuador, el bienestar del Ecuador. ¿Ya? Pienso personalmente, pero me parece que quizás este año, que es una nueva oportunidad, lo que dice usted, ¿por qué dice Natalia Arias 5 meses? Porque de enero a mayo, quedan 14 de mayo, son las elecciones de las autoridades, sí, quedan 5 meses, quizá un poquito menos, para que se vuelvan a elegir autoridades nuevas. Yo tengo otra lectura, la de Ramiro. Ramiro piensa que la mayoría, las dos fuertes mayorías le dijeron al presidente de la Asamblea, no, nosotros somos la mayoría, pero si él juega el partido con ellos. Entonces no me vengas a decir, mi lectura es que todos se pusieron de acuerdo, pero las formas son esas. Entonces yo lo que aspiro es que este año podamos verdaderamente, y se lo propongo, hacer un plan
para decirles, mire, tenemos un cuatrimestre para trabajar y este es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son sus ideas para este próximo cuatrimestre? ¿Qué va a llevar Natalia Arias de su cosecha para el Ecuador? Permítame antes recoger unas últimas semanas porque el trabajo que sí se realiza lamentablemente se pierde en la mitad de estos temas. El sábado lo terminamos bastante bien, de hecho. ¿A qué dedicamos el sábado? Al debate, segundo debate de la ley presentada en calidad de urgente por parte del Ejecutivo, una ley de transformación digital. Y también contiene incentivos sumamente potentes para el desarrollo de la industria audiovisual. Y aquí es importante que también se conozca que estas son del tipo de industrias que realmente trabajan de la mano directa con una serie de servicios y desarrollan servicios dentro de los países en este caso pues porque se va necesitando para las megaproducciones que podrían venir con esos incentivos tal como los tiene Colombia en este caso. Realmente se desarrolla el turismo, por supuesto la infraestructura y va demandando de otro tipo de servicios ahí, es decir, estos incentivos específicamente para el sector audiovisual van alando consigo al resto de la economía local donde se desarrollan estos megaproyectos audiovisuales. Entonces eso por un lado, y por otro lado va acortando la brecha digital en este caso para efectos de que podamos ir avanzando como país hacia esa transformación digital, nuevamente con enfoque en el ciudadano para que cada vez haya mayor simplificación de trámites. La simplificación de trámites no es nueva, es un proceso constante, hay que retroalimentarlo permanentemente, pero las leyes en este sentido dan cuenta en este tema. Y tendremos una oportunidad también porque recordemos que esta solo es una primera parte del proyecto de ley de inversiones que lamentablemente también en el primer trimestre de este año que estamos terminando, no se aprobara y no se hiciera de manera injustificada porque era una ley sumamente positiva. Y también en este caso pues además de esta ley urgente tengo que mencionar por ejemplo la ley de economía violeta que ya está en su última etapa, todavía está en calidad de proyecto, le falta la parte del Ejecutivo, pero ahora mismo pues podrá conocerse cuál es su versión final en pocos días. Entonces, esta ley como tal permite, y eso es sumamente importante, un incentivo específico. Ese es el corazón de la ley. Tiene muchos otros elementos que son de gran importancia, pero esta es básicamente la parte más importante. Incentivos para reducir el gasto que requiere una contratación para cualquier empresa en el caso de la contratación de mujeres, siempre que sean contrataciones nuevas. Es decir, permite un primer empleo para una mujer ecuatoriana, una mujer en Ecuador que pues termine de repente la secundaria o esté terminando ya sus estudios universitarios, o para que se reintegre una mujer de 45 o 50 años al mercado laboral después de haber salido, porque representa ese tipo de incentivos. Entonces, esa es la parte que lamentablemente se pierde en el instante. Y también es importante mencionar que la Asamblea ha hecho una evaluación, en este caso de leyes, lo tengo sumamente presente porque ayer hicimos un ejercicio de socialización con distintos funcionarios del Ejecutivo para que estos temas se afiancen. Eso es parte también de la rendición de cuentas. Y en este caso pues también otras iniciativas como la evaluación en este caso de la ley de erradicación de la violencia contra las mujeres que ya va a cumplir 4 años. Entonces todos estos temas van quedando ahí opacados y de hecho me estoy acordando en este instante solo de los que tengo más presentes porque hay muchísimos otros temas que de hecho sí se trabajan. Ahora usted me preguntaba por los próximos meses. Tengo 2 proyectos ingresados en este caso. Uno que tiene que ver con los conflictos de interés, importante cuando estamos hablando de, en este caso, lograr mejores perfiles para los asambleístas, lograr en este caso que sea transparente cualquier tipo de relacionamiento, no solo directo, pues padres, hermanos, sino que también se extienda un poco más de manera que los ecuatorianos sepamos en el instante en el que algún perfil pues tiene relacionamiento con o algún perfil político pues tiene relacionamiento con algún empresarial, se conoce y se evita en este caso el conflicto de interés. Y también otro presentado para lograr en este caso pues la lucha contra la corrupción de mejor manera. Entonces estos son puntos que realmente están ahí y que ahora vamos a tener la oportunidad de debatirlos. Importante que la ciudadanía los conozca.
de manera que nos acompañe en ese proceso que vamos a iniciar de discusión de estos proyectos de ley una vez que se califiquen e ingresen a trámite. Esos son presentados directamente por nuestro despacho en compañía de dos colegas asambleístas en ese sentido. Entonces, así logramos también que en este caso pues tengamos mayor apoyo cuando esto se discuta. Muy bien. Enrique San Martín, con los últimos 5 minutos, por favor. Gracias, Eduardo. Y bueno, Natalia en todo caso pertenece a una comisión importante que es la de Desarrollo Económico. Y en este sentido, hace un momento usted hizo alusión al tema laboral. Felicitaciones y ojalá que este proyecto de economía violeta vea luces. Porque en verdad, y no es porque está presente, pero he tomado el tiempo de ir revisando proyectos buenos, pero que desafortunadamente por este canibalismo político no avanzan. Pero yo no quiero volver ya a lo que sucedió la semana pasada. Así es. Sí. Dentro del mercado laboral, ustedes no han considerado como una manera de combatir en algo el déficit de desempleo, de incorporar el trabajo parcial. Como una manera. Sí, de hecho eso estaba en el planteamiento original de la Ley de Desarrollo Económico, la ley que se presentó de hecho dentro de los 4 primeros meses del gobierno del presidente Lasso, porque fue presentada me parece que en septiembre. Es decir, claro. Hace mucho tiempo ya. Sí, así es. Y en su momento, pues, no tuvo el respaldo en este caso porque efectivamente abarcaba varios temas, es decir, estábamos tratando de aprovechar la instancia de un urgente para poder debatir estos temas y son los que requieren los ecuatorianos, de hecho. Entonces, ese planteamiento estaba allí. Pero mientras eso sucede, porque efectivamente hemos tenido que ir haciendo conquistas con pasos cortos pero firmes, insisto en este punto, en el caso del urgente, el reciente urgente es una de las secciones únicamente del proyecto original, es decir, el proyecto original abarcaba todos estos temas, ahora hemos tenido que ir conquistando pasito a pasito, claro, en este caso, y eso enlentece todo, sí, por supuesto, pero es la dinámica que hemos encontrado como más efectiva para que esto se pueda discutir e inmediatamente pues tramitar en el plazo máximo de un mes a través de la modalidad de los urgentes. Y ahí es sumamente importante que hablemos de cuáles son las cosas que en el medio se pueden hacer también. Y ahí personalmente y también de manera a través de la bancada pues le hemos apostado mucho en este caso al trabajo que realmente pues aporta la calificación inmediata de los cualificación inmediata y que puedan salir al mercado laboral. Trabajo muy de cerca con la Junta Nacional de Defensa de los Artesanos, en este caso presidida por Cuticasa, porque es allí donde hemos encontrado la manera más adecuada. Los artesanos son una fuerza dentro del país que alcanza casi a los 2 millones de ecuatorianos. De hecho, pues conocimos hace poco, ese es un dato que sumamente interesante, hay prácticamente equidad de género cuando se está hablando de las distintas ramas artesanales, porque hay de todo, hay de hecho más de 170 en este instante ramas identificadas en los que se están formando y con ellos hemos trabajado también en la propuesta en su momento anunciada a poco más de la mitad del año por parte del presidente Lasso de en este caso pues un instituto para ellos, un instituto de educación superior para que complementen de esta forma y sigan profesionalizándose. Muchos dirán, bueno, esto los artesanos pues sí, por supuesto importantes, tienen que ver con la cultura, con el turismo, tienen que ver con la interculturalidad. Exactamente, y además tienen y están en todos los cantones del país, en cada una de las parroquias del país. Entonces, no solamente por ese lado, no dejamos, mientras vamos trabajando en los temas, por ejemplo, los audiovisuales, mientras estamos trabajando también, en este caso, reformas específicamente para MIPYMES, mientras estamos trabajando también en reformas a la ley de compañías para hacer cada vez mucho más sencillo el poder emprender o dejar de hacerlo. Exactamente. ¿No? Todos estos temas los hemos ido abordando durante este año en el trabajo realizado desde la Comisión de Desarrollo Económico. Entonces, esto es parte de, mientras vamos trabajando en eso, mientras vamos esperando, en este caso porque la iniciativa sí tendría que venir por parte del Ejecutivo en este caso,
Mientras eso sucede, nosotros vamos avanzando con todo lo que pueda ir aportando a ese objetivo que es la reactivación. El Ecuador ha logrado reactivarse este año. Para nosotros ha sido un año para afianzar realmente lo que se arrancó el año pasado con el periodo de vacunación. Y sin duda alguna, los temas, al punto que la reactivación económica, sí, por supuesto, es una conquista que está en proceso en este instante. Pero efectivamente hemos debido volcar toda nuestra atención al combate a la inseguridad, a la violencia generada por la lucha contra el narcotráfico. Entonces, a propósito de eso también es importante, pues porque ahí se complementan los proyectos que había referido hace un instante, que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Entonces, porque no podemos abstraernos, siempre va a ser, siempre hay que estar absolutamente atentos en el caso, en ese sentido de que existan pues perfiles políticos que puedan ser cooptados por el crimen organizado. Muchas gracias, Natalia Arias. De verdad, interesante. Que tenga unas buenas vacaciones, se las merece. Muchas gracias. Recárguese para que vaya cargada el 3 de enero y se pueda hacer. ¿No? Igual, aprobar esta ley de seguridad, lo del superintendente de banco, ojalá se resuelva a la brevedad. Hay una sentencia y se resuelva enseguida. Las cosas que quedan gracias, pendientes. Doris. Muchas gracias a usted también. Gracias. Pagamos corte También, comercial. Regresamos enseguida con la parte final del diálogo. Hacemos un corte.